un hombre de 67 años. 40 años construyendo una vida con sus propias manos. Cada ladrillo, cada pared, cada mañana madrugando para que su familia no le faltara nada. Y un día, su propio hijo lo miró a los ojos y le dijo que se fuera, sin disculpas, sin gratitud, sin nada. Solo le dejaron una cosa, una vaca. Eso fue todo lo que recibió don Ernesto después de 4 décadas de sacrificio. Una vaca vieja y un camino sin destino. Pero lo que ese hijo no sabía, lo que nunca imaginó, es que esa vaca, esa tierra y esa mujer que caminaba a su lado, iban a cambiar todo. Quédate hasta el final. Esta historia tiene un giro que no te vas a esperar. Y si conoces a alguien que necesita escucharla hoy, compártela con él. Si esta historia te movió algo por dentro, dale like ahora mismo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿Un padre, una madre, un abuelo que fue abandonado por los suyos? Tu comentario puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Escríbelo. Aquí te leemos. El gallo cantó a las 5:30, como siempre. Don Ernesto Villanueva abrió los ojos antes de que el sonido terminara, como si su cuerpo ya no necesitara el aviso. 67 años de madrugar le habían enseñado que el día no esperaba a nadie, ni siquiera a los viejos. Se levantó despacio, con esa calma que solo tienen los hombres que ya no tienen nada que demostrar. Se puso los guaraches, el pantalón de trabajo, la camisa de cuadros que Carmen le había remendado 3 veces en el codo izquierdo. No importaba, la tela aguantaba, y él también. Afuera, el patio olía a tierra húmeda y a jacarandas. La mañana en Morelia llegaba suave en marzo, con una luz que parecía pedir permiso antes de entrar. Don Ernesto caminó hasta el pequeño corral al fondo del patio, donde una vaca de color café rojizo lo miró con sus ojos grandes y tranquilos. «Buenos días», le dijo, como si fuera lo más natural del mundo saludar a un animal. Le revisó las patas, el lomo, la panza. Llevaba años haciéndolo. Era su manera de leer el día antes de que el día hablara. En la cocina, doña Carmen ya había encendido el fogón. El olor del café negro se mezclaba con el del pan dulce que había sobrado de la tarde anterior. 63 años, cabello recogido en una trenza gruesa con hebras blancas, manos que conocían el trabajo desde que tenía 12 años. Se movía entre la estufa y la mesa con la precisión silenciosa de quien ha hecho lo mismo miles de veces, y todavía lo hace con gusto. «¿Ya le diste agua a la vaca?», preguntó sin voltear. Ya respondió él, sentándose en su lugar de siempre, la silla con el respaldo más gastado. Carmen puso el café frente a él. Sus dedos rozaron los de él un segundo. 40 años de matrimonio y todavía se tocaban así, sin pensarlo, como si las manos tuvieran memoria propia. «El fin de semana viene Rodrigo», dijo ella, con una sonrisa pequeña mientras revolvía los frijoles. Dijo que trae a Valeria también. Don Ernesto asintió. Miró la pared donde colgaban 3 fotografías enmarcadas. Su boda, el bautizo de Tomás, el graduado de Rodrigo con toga y todo. Las miró como siempre las miraba, con ese orgullo callado que no necesita palabras. Se levantó, caminó hasta la pared del comedor y puso la mano sobre el aplanado color crema, resquebrajado en una esquina superior. «¿Sabes cuántas bolsas de cemento cargué para levantar esta pared?», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. «Muchas», respondió Carmen desde la cocina. 35 años, Carmen. Cada ladrillo lo puse yo». Su voz no tenía tristeza ni presunción, solo el peso tranquilo de la verdad. «Y siguen en pie», dijo ella. «Y siguen en pie», repitió él. Estaban terminando el desayuno cuando sonó el teléfono. Era Rodrigo. Don Ernesto contestó, y desde la cocina Carmen escuchó la voz de su hijo, aunque no las palabras. «Papá, el fin de semana tenemos que hablar de algo importante», dijo Rodrigo. Su voz sonaba preparada como si hubiera ensayado la frase. «Aquí estaremos», respondió don Ernesto. Colgó. Miró a Carmen, que ya lo miraba a él desde el umbral de la cocina, trapo en mano. ¿Qué quería? «Dice que tiene algo importante que decirnos». Don Ernesto tomó el último sorbo de café. «Tal vez nos van a dar una buena noticia». Carmen sonrió.
Se limpió las manos en el trapo y volvió a la cocina. Ninguno de los dos dijo lo que en el fondo había sentido en ese tono de voz. A veces el amor también es eso, protegerse el uno al otro de los presagios. Afuera, en el corral, la vaca café rojiza movió la cola despacio y siguió mirando la mañana con sus ojos grandes, como si supiera algo que los demás todavía no. Carmen había cocinado mole desde la mañana. El olor llenó la casa entera. Se metió por las ventanas y llegó hasta el corral. Era el mole de las ocasiones importantes, el que tardaba 4 horas y usaba 3 tipos de chile. El que preparaba cuando quería decirle algo a alguien sin usar palabras. Rodrigo llegó al mediodía con Valeria del brazo. Traía corbata, cosa rara en él cuando visitaba a sus padres. Valeria llegó con una blusa blanca planchada y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Don Ernesto los recibió en la puerta, les dio la mano a los dos y no dijo nada sobre la corbata. La comida transcurrió con la normalidad tensa de las familias que tienen algo pendiente. Valeria elogió el mole con frases cortas y precisas, como quien cumple con un protocolo. Comió poco. Rodrigo habló del tráfico, del trabajo, de unas obras en la avenida principal. Evitó los ojos de su padre durante 40 minutos. Don Ernesto comió despacio y observó todo. Cuando Carmen levantó los platos, Rodrigo carraspeó. «Papá, mamá, queríamos hablar de algo». Carmen se sentó de nuevo. Cruzó las manos sobre la mesa. Don Ernesto apoyó los codos y esperó. Rodrigo empezó con rodeos. Habló de los tiempos difíciles, de los costos, de que la casa era grande para 2 personas mayores, de que ellos necesitaban espacio para crecer como familia. Cada frase venía envuelta en consideración falsa, como regalo con moño pero sin corazón adentro. Valeria asentía levemente cada vez que él hacía una pausa, como directora de escena invisible. Lo que queremos decir, continuó Rodrigo, y aquí su voz bajó un tono, es que necesitamos la casa. Venderla o usarla. Ustedes podrían buscar algo más pequeño, más cómodo para su edad. Nosotros los ayudaríamos con el proceso. El silencio que siguió no fue vacío. Fue el tipo de silencio que ocupa espacio, que pesa, que cambia la temperatura del cuarto. Carmen no lloró de inmediato. Primero parpadeó, como si las palabras hubieran llegado en un idioma que tardó un segundo en traducir. Luego sus ojos se llenaron, despacito, como un vaso bajo la llave. Don Ernesto no parpadeó. Miró a su hijo fijamente, con esa calma que a veces es más terrible que el enojo. Rodrigo dijo, con una voz tan quieta que obligaba a escuchar, ¿sabes cuántos años trabajé para esta casa? Papá, es que las cosas cambian, la situación... ¿Cuántos años?, repitió, sin alzar la voz. Rodrigo no respondió. Carmen se levantó entonces. No dijo nada. Caminó hacia la cocina con pasos lentos y controlados. Desde adentro llegó un sonido suave, apenas perceptible. Don Ernesto lo conocía bien. Era el llanto de su esposa cuando no quería que nadie lo oyera. ¿Y qué nos dejan?, preguntó don Ernesto mirando todavía a su hijo. Rodrigo dudó. Miró la mesa, miró a Valeria. Ella sostuvo su mirada un segundo y desvió los ojos hacia la ventana como quien ya cumplió su parte. La vaca. La pueden llevar. 3 palabras. Don Ernesto las recibió sin moverse. Fue entonces cuando sucedió algo que Rodrigo no notó, pero su padre sí. Valeria, creyendo que nadie la miraba, se volvió hacia su esposo y murmuró apenas, con una satisfacción que no pudo disimular del todo. Ya ves, así tenía que ser. Don Ernesto escuchó cada sílaba, y en ese momento algo cambió dentro de él. No fue rabia, todavía no. Fue claridad, como cuando las nubes se abren y la luz cae de golpe sobre el campo. Esto no era su hijo, esto era otra cosa. Alguien había escrito este guión, y Rodrigo solo lo había memorizado. Se levantó de la mesa despacio. Fue a la cocina, cerró la puerta tras de sí, y ahí, con Carmen, en silencio, los dos juntos, comenzaron a entender que hay pérdidas que no son el fin, son el principio de algo que todavía no tiene nombre. La última noche, don Ernesto no durmió. No fue por tristeza, aunque la tristeza estaba ahí,
asentada en el pecho como piedra mojada. Fue porque quería recordar. Quería caminar por la casa una vez más, despacio, sin prisa, como quien lee un libro por última vez sabiendo que no lo volverá a abrir. Recorrió la sala. Pasó los dedos por la pared del comedor, la misma que había tocado frente a Rodrigo apenas una semana antes. Sintió las irregularidades del aplanado, los pequeños defectos que solo él conocía porque él los había hecho. Llegó al pasillo. Se detuvo frente a las 3 fotografías. Las miró largo rato. No las descolgó. Las dejó ahí, que se quedaran. Eran recuerdos, no pertenencias. En el cuarto, Carmen dormía o fingía dormir. Él no quiso despertar la diferencia. Antes del amanecer, empezaron a preparar los bultos. Pocas cosas. Ropa, documentos, la olla de cobre que había sido de la madre de Carmen, 2 cobijas. Carmen movía todo en silencio, con una precisión que a don Ernesto le partía el alma más que cualquier llanto. Ella siempre había sido así. Guardaba el dolor adentro y seguía moviendo las manos. Fue al revisar la caja de papeles viejos cuando Carmen sacó un sobre amarillo, grueso, con las esquinas dobladas por el tiempo. Lo miró un segundo. No lo abrió. Se lo guardó en el bolsillo del delantal sin decir nada, como quien rescata algo sin saber todavía por qué. Don Ernesto lo vio, pero no preguntó. Cuando salieron al patio con los bultos, él fue directo al corral. Desató a la vaca con calma. Le pasó la cuerda por el cuello, y la animal lo siguió sin resistencia, como si también supiera que era hora. «Se va a llamar Esperanza», dijo Carmen de pronto, parada junto a él en el patio. Don Ernesto la miró. «¿Por qué?» «Porque es lo único que nos queda», respondió ella, con una voz que no temblaba. «Y no pienso llamarla de otra manera». Él no respondió, pero algo en su postura cambió. Los hombros, que habían cargado el peso de toda la semana, se acomodaron de otra manera, no más livianos, pero sí distintos. Abrieron el portón. Los vecinos ya estaban. Algunos en sus umbrales, otros en la acera, con ese silencio incómodo de quien presencia algo que no sabe cómo nombrar. La señora del número 12 se limpió los ojos con el delantal. El joven del taller cruzó los brazos y miró el suelo. Nadie dijo nada porque no había palabras para lo que estaban viendo. Un hombre de 67 años saliendo de su propia casa con una vaca y 2 bultos. Caminando recto, sin apresurarse, sin pedir lástima. Don Ernesto puso un pie en la acera. «Papá». La voz de Rodrigo llegó desde la puerta, delgada, rota a la mitad. Don Ernesto se detuvo. No se volvió. Esperó. «Cuídense». 2 palabras. Solo 2. Don Ernesto las dejó caer al suelo sin recogerlas. Siguió caminando. Carmen sí miró atrás, una sola vez. Vio la fachada de la casa, el bugambiliea que ella había plantado hace 20 años trepando por la reja, la ventana de la cocina donde tantas mañanas había visto salir el sol. Lo vio todo en un segundo. Luego volvió la vista al frente. Esperanza caminaba despacio entre los dos, la cuerda floja, como si no necesitara que nadie la guiara. Y así, sin prisa y sin volver la vista más, don Ernesto Villanueva y su esposa Carmen dejaron atrás 40 años de vida. No porque quisieran, sino porque todavía les quedaba algo más importante que una casa: su dignidad. El primer día caminaron sin hablar mucho. No era un silencio incómodo. Era el silencio de 2 personas que llevan tanto tiempo juntas que ya no necesitan llenar el aire con palabras para saber que el otro está ahí. Don Ernesto llevaba los 2 bultos, uno en cada hombro. Carmen cargaba la olla de cobre en una red de ixtle que había improvisado esa mañana. Esperanza caminaba entre los 2, la cuerda floja, los cascos golpeando el asfalto con un ritmo parejo que se volvió, sin que nadie lo decidiera, la música del camino. Salieron de Morelia por la carretera vieja, la que ya casi nadie usa desde que abrieron la autopista. Menos carros, más árboles. Don Ernesto prefería eso. A media mañana, él propuso ir hacia el norte, donde vivía un conocido de sus años de albañil. Carmen no respondió de inmediato. Caminó unos pasos más, y luego dijo, sin dramatismo:
¿Y si ese conocido ya no vive ahí? ¿O ya no tiene lugar? Don Ernesto no contestó porque no tenía respuesta. Siguieron. Al llegar a un cruce de caminos, la terracería se abría en dos. La señal oxidada apuntaba hacia la izquierda con letras desvanecidas. A la derecha no había señal. Solo un camino de tierra que subía entre cerros cubiertos de encinos. Don Ernesto jaló la cuerda hacia la izquierda. Esperanza no se movió. La vaca miró el camino de la derecha, levantó la cabeza y comenzó a caminar hacia allá con una calma que no admitía discusión. Don Ernesto frenó la cuerda, pero el animal era terco de una manera tranquila, sin agitarse, simplemente avanzando. Carmen soltó una risa corta. «La primera en días». «Déjala, Ernesto. A veces los animales saben más que nosotros». Él la miró. Luego miró la cuerda. Luego el camino de tierra que subía entre los cerros. Soltó la tensión y siguieron a la vaca. El camino de tierra los llevó entre milpas abandonadas y cercos de piedra cubiertos de musgo. El aire cambió. Se volvió más fresco, con olor a pino y a tierra recién mojada aunque no había llovido. Don Ernesto respiró hondo y sintió algo que no supo nombrar de inmediato, algo parecido al reconocimiento. Cuando cayó la tarde, encontraron un claro junto a un arroyo pequeño. Hicieron fuego con ramas secas. Carmen calentó frijoles que había traído en un tarro. Comieron despacio, mirando las llamas. Fue entonces cuando don Ernesto habló. «¿En qué fallé, Carmen?» No lo dijo con rabia. Lo dijo como quien lleva días cargando una pregunta y finalmente la pone sobre la mesa porque ya pesa demasiado. Carmen tardó en responder. El fuego chasqueó. Esperanza se movió cerca, masticando hierba en la oscuridad. «En nada», viejo dijo al fin. «El árbol bueno no controla a dónde caen sus semillas». Don Ernesto la miró. No respondió. Pero algo en su cara se acomodó, como tierra que encuentra su nivel después de la lluvia. Más tarde, mientras revisaba a Esperanza antes de dormir, don Ernesto se detuvo. Pasó la mano por el costado del animal, luego por el vientre. Se quedó quieto. Volvió a palpar, despacio, con la mano de quien ha cuidado animales toda la vida y conoce la diferencia. Carmen llamó, con una voz extraña. Ella se acercó. «Esta vaca está preñada». Silencio. El fuego crepitó. Luego Carmen se llevó la mano a la boca y se rió. Una risa verdadera, desde adentro, de esas que sorprenden hasta a quien las produce. «Entonces no somos dos», dijo. «Somos tres, y pronto seremos más». Don Ernesto la miró reír, y sin poder evitarlo, una sonrisa le cruzó la cara. La primera desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, cuando retomaron el camino siguiendo siempre a Esperanza, don Ernesto miró hacia el horizonte y reconoció la silueta de un cerro. Un cerro con forma de loma partida que solo existía en un lugar del mundo. Rancho Nogales. 35 años después, el camino los estaba llevando a casa. Rancho Nogales olía igual. Eso fue lo primero que notó don Ernesto al llegar. Después de 35 años, después de todo, el aire seguía teniendo ese olor particular a encino y a tierra negra que ningún otro lugar del mundo tenía. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya no era el mismo hombre que había entrado al pueblo. El lugar estaba casi desierto. Las casas de adobe se veían cansadas, con las paredes deslavadas y los techos hundidos en algunos tramos. Las milpas que antes bordeaban el camino principal eran ahora maleza alta y silenciosa. Un perro flaco los miró desde lejos, y no ladró, como si tampoco tuviera fuerzas para eso. Carmen caminaba a su lado mirando todo con esos ojos suyos que medían antes de juzgar. «¿Dónde está tu tierra?», preguntó. «Al fondo del pueblo, pasando la capilla». Siguieron caminando. Esperanza no necesitaba que la jalaran. Fue entonces cuando don Ernesto vio humo. Una columna delgada saliendo de una chimenea al final de la calle principal. Una sola casa con la puerta entreabierta, una silla de madera afuera y un hombre sentado en ella que los miraba venir desde que habían entrado al pueblo. Un hombre viejo, muy viejo,
con sombrero de palma y manos como raíces de árbol. Cuando don Ernesto estuvo a 10 pasos, el hombre se levantó despacio, con esa lentitud que no es debilidad sino ceremonia. Ernesto Villanueva dijo, con una voz ronca y tranquila: «Sabía que algún día volverías». Don Ernesto se detuvo en seco. Tardó un momento en ubicar esa cara entre los pliegues del tiempo. ¿Sixto? Sixto Huerta. El viejo asintió. Una sonrisa corta, casi imperceptible. El mismo, aunque con más años y menos pelo. Se dieron la mano. No fue el apretón rápido de los desconocidos, sino el de dos hombres que se reconocen después de mucho tiempo y no necesitan explicar nada todavía. Dentro de la casa, don Sixto puso café. Carmen se sentó frente a él y lo estudió con discreción. Esperanza quedó amarrada afuera, tranquila. «¿Por qué te quedaste?», preguntó don Ernesto con la taza entre las manos. Todos se fueron. Don Sixto miró su café. Unos se quedan por miedo, otros por costumbre. Yo me quedé porque alguien tenía que hacerlo. Hizo una pausa. Y porque tu tierra necesitaba a alguien cerca. Don Ernesto frunció el ceño. ¿Mi tierra? La de tu familia. La que dejaron cuando se fueron. Nadie la compró, nadie la reclamó. Yo la cuidé como pude. Quité invasores 2 veces. La tercera vez llegó gente diferente. Sixto se levantó, fue a un cajón, sacó una tarjeta de presentación doblada y la puso sobre la mesa. Hace 3 años vinieron. Hombres de traje, con papeles y camionetas nuevas. Querían comprar todas las tierras de Nogales. Les dije que la tuya no estaba en venta porque el dueño volvería. Tomó su café. Se fueron enojados. Pero dijeron que volverían. Don Ernesto tomó la tarjeta. La leyó. No dijo nada. «¿Qué buscan aquí?», preguntó Carmen. Don Sixto miró por la ventana hacia el cerro del fondo, como si la respuesta estuviera escrita en la piedra. «Agua», dijo simplemente. «Esta tierra tiene manantiales profundos. En años de sequía, eso vale más que el oro. Alguien lo sabe y lo quiere. Lo que no sé es quién exactamente ni cómo lo supieron». La tarde cayó sobre Nogales en silencio. Don Ernesto salió solo a caminar hasta donde recordaba que estaba su tierra. La encontró igual que todo, abandonada pero viva. El pozo viejo todavía tenía agua. Los árboles frutales que su padre había plantado décadas atrás seguían en pie, retorcidos y tercos como él. Se arrodilló. Metió los dedos en la tierra, fría, oscura, húmeda hasta abajo. Y supo, sin que nadie se lo dijera, que había llegado donde tenía que llegar. La noche en Nogales llegó rápido y completa, sin las luces de la ciudad que siempre la demoran. Don Sixto encendió 2 velas y una lámpara de petróleo. La mesa de madera quedó iluminada con esa luz amarilla que hace que todo parezca más antiguo y más verdadero al mismo tiempo. Carmen puso los bultos en el rincón que Sixto les había indicado, mientras vaciaba el suyo. Su mano encontró el bolsillo del delantal. El sobre amarillo seguía ahí, arrugado, tibio de tanto cargarlo sin saber por qué. Lo sacó. Lo puso sobre la mesa. Los 3 lo miraron un momento. «¿Qué es?», preguntó don Ernesto. «No sé. Lo encontré entre los papeles viejos esa mañana. No tuve tiempo de abrirlo». Con cuidado, Carmen deslizó el dedo por el borde del sobre. El papel se dio con ese sonido seco de las cosas que llevan mucho tiempo esperando. Adentro había un documento doblado en 3 partes, con membrete oficial y un sello morado desvanecido. Lo desplegó despacio. Sus ojos recorrieron las líneas. Su boca no se movió por varios segundos. «Es una escritura», dijo al fin. «A mi nombre». Don Ernesto se inclinó hacia adelante. «¿De qué?». Carmen levantó los ojos del papel y miró a su esposo con una expresión que él no le había visto nunca. No era sorpresa. Era algo más parecido al reconocimiento de algo que siempre estuvo ahí, sin que nadie lo viera. «De esta tierra, Ernesto. 12 hectáreas en Rancho Nogales. Mi padre me la dejó en el 87, antes de morir. Yo tenía 20 años, nunca la reclamé, casi la había olvidado por completo. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios de los días anteriores. No era el silencio del dolor, ni el de la resignación.
Era el silencio de cuando el mundo gira un poco sobre su eje y las cosas caen en su lugar. Don Sixto extendió la mano. ¿Me permite? Carmen le dio el documento. El viejo lo leyó con calma, pasando el dedo por las líneas como si leyera en relieve. Luego lo dobló con el mismo cuidado y lo devolvió. Esta escritura es válida, dijo. La tierra que pisaron hoy, señora Carmen, es suya desde hace casi 40 años. Don Ernesto se recargó en el respaldo de la silla, miró el techo, exhaló despacio. Rodrigo nos echó de una casa, dijo, con una voz tan quieta que casi parecía hablar consigo mismo, sin saber que nos estaba mandando a otra mucho más valiosa. Fue entonces cuando don Sixto se levantó. Fue al cajón donde guardaba papeles y facturas viejas y sacó algo más. Una tarjeta de presentación. La misma que había mostrado antes, pero ahora la puso bajo la luz de la lámpara para que todos pudieran leerla bien. Grupo Hídrico G.I.P.R. Adquisición y gestión de recursos naturales. Don Ernesto la tomó. Leyó las letras del nombre de la empresa despacio. G.B.R. Guzmán, Villanueva, Reyes. 3 apellidos. El primero era el apellido de soltera de Valeria. Lo miró de nuevo. Y de nuevo. Como si la repetición pudiera cambiar lo que decía. Sixto dijo con una voz que había perdido toda su calma. ¿Cuándo vino esta gente por primera vez? El viejo pensó. Hace 3 años. Poco antes de la boda de su hijo. Carmen dejó el documento sobre la mesa con mucho cuidado, como si de repente pesara más de lo que sus manos podían sostener. Valeria no había llegado a la familia Villanueva por amor, ni por casualidad. Había llegado porque sabía exactamente lo que había debajo de esta tierra. Había sabido desde antes, y había construido todo, el noviazgo, el matrimonio, la historia del hijo que echaba a sus padres, con un solo objetivo final. Esta tierra, esta agua, este suelo que Carmen había heredado y casi olvidado. Don Ernesto miró a su esposa. Ella lo miró a él. Nos quedamos, dijo él. 2 palabras solamente. Carmen asintió una vez. Y afuera, en la oscuridad tibia de Nogales, Esperanza movió la cola y siguió mirando las estrellas, como si ella lo hubiera sabido desde el principio. En 6 semanas, don Ernesto había levantado una pared, reparado el techo, destapado el pozo viejo y plantado un huerto que ya tenía los primeros brotes verdes asomando entre la tierra oscura. Lo había hecho solo, con sus manos y con las de don Sixto, que a sus 70 años todavía cargaba piedras con una terquedad admirable. A veces llegaban también 2 hombres del pueblo vecino que Sixto conocía de años, y entre los 4 avanzaban sin prisa pero sin parar, como debe hacerse todo lo que se quiere que dure. Don Ernesto no hablaba mucho mientras trabajaba. Nunca lo había hecho. Pero Carmen notaba algo en él que no había visto desde hacía tiempo. Una quietud diferente a la resignación. La quietud de un hombre que por fin está haciendo exactamente lo que sabe hacer. En exactamente el lugar donde debe estar. Adentro de la casa, Carmen había convertido la habitación más fresca en un pequeño taller. Lupita Huerta, la hija de Sixto, una mujer de 45 años con voz directa y manos seguras. Llegó el segundo día con un molde de madera para queso y una cubeta de plástico. «Mi papá me dijo que usted sabe hacer queso de verdad», dijo Lupita sin rodeos. «En el mercado de San Bartolo lo buscan. ¿Le enseño cómo llegar?» Carmen la miró un segundo. Luego asintió. La primera semana produjeron 5 piezas. La segunda, 12. La tercera, Lupita llegó con un encargo del tendero del mercado. 20 piezas para el siguiente jueves. A este paso, dijo Carmen una noche mientras contaba las monedas sobre la mesa. En 2 meses tenemos para el techo nuevo que falta. Don Ernesto la miró desde el umbral. No dijo nada, pero sonrió de esa manera suya, apenas perceptible, que Carmen conocía mejor que cualquier discurso. Fue un martes por la mañana cuando Esperanza avisó. Don Ernesto estaba en el huerto cuando escuchó un sonido distinto en el corral, un quejido suave y rítmico que reconoció antes de terminar de escucharlo. Soltó la azada y fue corriendo, cosa que hacía poco a sus 67 años. Lo que encontró lo detuvo en seco.
Esperanza estaba echada en el suelo, tranquila como siempre, y junto a ella, todavía húmedos, y temblando sobre las patas por primera vez, había 2 becerros, uno café claro, otro casi negro. Los 2 pequeños, los 2 vivos, los 2 buscando con el hocico lo que necesitaban. Don Ernesto se arrodilló en la paja. Carmen llegó detrás de él. Se quedó en el umbral del corral, los brazos cruzados, mirando la escena. «Mira lo que hizo». Esperanza, dijo don Ernesto, con una voz que no le salió entera. «Ya veo», respondió Carmen, y esta vez no se rió. Solo lo miró a él mirando a los becerros, y eso fue suficiente. Esa tarde llegó Lupita con noticias del pueblo. Alguien había estado haciendo preguntas en la oficina de registro de propiedades del municipio sobre los terrenos de Nogales. No había dado nombre, pero había dejado un número de teléfono de la ciudad. Don Ernesto escuchó sin cambiar la expresión. Ya lo esperaba. Fue al día siguiente, sin embargo, cuando lo que no esperaba sucedió. Un carro viejo y polvoriento se detuvo frente a la casa al atardecer. La puerta se abrió despacio. El hombre que bajó tenía la camisa arrugada y los ojos de quien no ha dormido bien en días. Tomás, el hijo mayor. El que había sabido y había callado. Se quedó parado junto al carro, sin avanzar, como si el camino de tierra entre él y la puerta fuera más difícil de cruzar que todos los kilómetros que había manejado. «Me enteré de lo que pasó», dijo, con una voz que cargaba todo el peso de su silencio. «Tardé en venir, lo sé, pero aquí estoy». Don Ernesto lo miró desde la puerta, largo, sin prisa, no dijo nada. Abrió el portón, y eso, en el lenguaje de ese hombre, era más que cualquier palabra. Esa noche comieron los 5 juntos por primera vez. Don Sixto había traído tortillas de su casa. Lupita calentó los frijoles que sobraron del mediodía. Carmen puso el queso que había hecho esa semana, cortado en rebanadas sobre un plato de peltre azul. Nadie habló de nada importante durante la cena. Era como si todos supieran que las palabras difíciles necesitaban esperar a que el estómago estuviera lleno. Cuando Lupita recogió los platos y Sixto encendió su pipa afuera, Tomás puso los codos sobre la mesa y habló. Lo hizo sin rodeos, como quien ha ensayado algo muchas veces y al final decide tirarlo todo y hablar sin guión. Contó que hacía 3 semanas había estado en casa de Rodrigo por un asunto del carro, que Rodrigo le había pedido que revisara la computadora porque algo no funcionaba, que mientras buscaba el problema técnico, sin querer, había abierto una carpeta con documentos que no debía haber visto, contratos, correos, informes técnicos con el membrete de Grupo Hídrico GVR. Valeria lleva años en esa empresa, dijo Tomás, mirando la mesa. Antes de conocer a Rodrigo ya trabajaba ahí. Su trabajo era identificar tierras con recursos hídricos subterráneos y conseguirlas por el precio más bajo posible. Hizo una pausa. Nogales estaba en su lista desde antes de que ella y Rodrigo se casaran. Carmen no se movió. Don Ernesto tampoco. Rodrigo no sabía nada al principio, papá, continuó Tomás. Lo usaron a él también. Pero cuando lo supo, se detuvo. Tragó saliva. Cuando lo supo, ya estaba demasiado metido. Y tiene miedo de ella. Siempre le ha tenido miedo, aunque nunca lo diga. Don Ernesto miró a su hijo mayor largo tiempo. ¿Y tú?, dijo al fin. ¿Cuándo lo supiste tú? Tomás levantó los ojos. Hace 3 semanas, cuando vi los documentos. 3 semanas, repitió don Ernesto sin alzar la voz. Nosotros llevábamos más de un mes aquí. Tomás no respondió. No había respuesta que valiera. Los dos lo sabían. Al día siguiente, don Sixto hizo una llamada. Un conocido suyo en Morelia, licenciado en Derecho Agrario, revisó la escritura de Carmen por fax y confirmó lo que ya sabían. El documento era válido, el nombre era claro, y ninguna empresa podía reclamar esa tierra sin el consentimiento de la propietaria registrada. Pueden intentarlo por la vía de interés público, explicó el licenciado por teléfono. Pero es un proceso largo y difícil, si la propietaria está viva, presente y con documentos en regla. Carmen escuchó todo sentada en su silla, con las manos sobre la falda. Cuando Sixto colgó, ella simplemente dijo:
Entonces estamos bien, no como pregunta, como afirmación. Esa misma tarde, el teléfono de don Ernesto sonó. Número de Morelia. Lo dejó sonar 2 veces antes de contestar. Era Rodrigo. Su voz tenía esa textura de las cosas que han sido planeadas pero que al momento de decirse suenan huecas. Habló de procesos legales, de zonas de interés hídrico nacional, de que había maneras de resolver esto sin conflicto. Usó palabras que no eran suyas, frases que alguien más había construido para él. Don Ernesto escuchó todo sin interrumpir. Cuando Rodrigo terminó, hubo un silencio. Rodrigo dijo: don Ernesto, ¿eso te dijo Valeria que dijeras? Silencio largo al otro lado. Luego, con una voz completamente distinta, más pequeña, más verdadera, Rodrigo preguntó algo que claramente no estaba en ningún guión. Papá, ¿ella sabía de la tierra antes? Antes de que nosotros nos casáramos. Don Ernesto cerró los ojos un segundo. Pregúntale tú, dijo. Colgó. Esa noche, Ernesto y Tomás se sentaron solos afuera, bajo el cielo de Nogales, que era más oscuro y más lleno de estrellas que cualquier cielo de ciudad. Estuvieron callados mucho tiempo. El silencio entre ellos no era cómodo, pero tampoco era imposible. No te pido que lo entiendas, dijo Tomás al fin. Solo te pido que me dejes quedarme. Don Ernesto miró las estrellas. Nadie te está corriendo, respondió. No era perdón, pero era una puerta. Y a veces una puerta es todo lo que se necesita para empezar. Llegaron a las 10 de la mañana. 2 camionetas negras se detuvieron frente al portón de tierra. Primero bajó el abogado, un hombre delgado con portafolio de cuero y lentes de armazón metálica. Luego Valeria, con una blusa blanca sin una arruga y el cabello recogido con la precisión de quien se preparó frente al espejo durante mucho tiempo. Y al final, Rodrigo, con la camisa mal abotonada y los ojos de alguien que no ha dormido en 2 días. Don Ernesto los esperaba de pie junto al portón, con los brazos cruzados y la espalda recta. A su lado, Carmen. Detrás de ellos, don Sixto con su sombrero de palma, Lupita con los brazos cruzados igual que Ernesto, y Tomás, que había llegado temprano y se había colocado junto a sus padres sin que nadie se lo pidiera. Valeria miró el grupo y algo pasó por su cara. Duró menos de un segundo. Luego volvió la sonrisa. Don Ernesto, doña Carmen dijo, con esa voz suave que siempre usaba para envolver las cosas filosas. Qué bueno encontrarlos bien. Sabemos que todo esto ha sido difícil. Por eso estamos aquí, para encontrar una solución justa para todos. Don Ernesto no respondió. Solo la miró. El abogado tomó la palabra. Habló con fluidez de zonas hídricas de interés nacional, de procedimientos de adquisición prioritaria, de compensaciones justas, según avalúo catastral. Cada frase era técnica y resbaladiza, construida para sonar razonable, mientras decía algo completamente distinto. Cuando terminó, el silencio duró exactamente 3 segundos. Entonces Carmen dio un paso al frente. Sacó el documento del bolsillo de su delantal. Lo desdobló con calma, con esa calma que no viene del ensayo sino de la certeza, y se lo extendió al abogado directamente. Escritura pública a mi nombre. Carmen Isadora Fuentes de Villanueva. 12 hectáreas en Rancho Nogales, Michoacán. Registro del 87, ratificado por el licenciado Aurelio Mendívil, notario del municipio. Hizo una pausa. ¿Necesita leerlo usted mismo o se lo explico despacio? El abogado tomó el documento. Sus ojos lo recorrieron. Su expresión no cambió, pero sus manos sí. Los dedos se tensaron ligeramente sobre el papel. Valeria no se movió, pero algo en ella se reorganizó, como una persona que recalcula en silencio. Eso no cambia el proceso de interés público, dijo, todavía con la voz suave. Hay formas legales de Valeria. La voz de Rodrigo la cortó. Todos voltearon. Él tenía el teléfono en la mano, la pantalla encendida, lo sostenía con los 2 pulgares blancos de tanto apretarlo. ¿Cuándo supiste de esta tierra? Valeria lo miró con esa expresión que usaba para recordarle, sin palabras, quién llevaba el control entre los dos. Rodrigo, este no es el momento para respóndeme.
Su voz no subió de volumen, pero cambió de textura. Era la voz de alguien que ha cruzado una línea y ya no puede volver. Antes de que nos casáramos, ¿ya sabías? El abogado miró a Valeria. Sixto miró a Ernesto. Lupita no miró a nadie porque ya sabía lo que venía. Rodrigo giró el teléfono y lo sostuvo frente a todos. En la pantalla había un correo electrónico. Fecha: 7 años atrás. Remitente: Valeria Guzmán. Destinatario: Dirección Interna de Grupo Hídrico GVR. En el cuerpo del mensaje, un informe de prospección hídrica con coordenadas exactas de Nogales. Y al final, escrito a mano sobre una nota adhesiva fotografiada y adjunta al correo, una línea en letra de Valeria. Propietaria: Carmen Fuentes. Solución propuesta: vía matrimonial. Plazo estimado: 2 años. El silencio que siguió no fue como los otros silencios de la historia. Este tenía peso y temperatura. Era el silencio de cuando algo que estuvo escondido durante años finalmente sale a la luz y no puede volver a meterse. Valeria miró el teléfono. Luego miró a Rodrigo. Por primera vez desde que don Ernesto la conocía, no encontró nada que decir. «Me pasé 2 noches leyendo todo», dijo Rodrigo, con una voz que se estaba rompiendo por las costuras. «Todo, Valeria, desde el principio». El abogado cerró su portafolio despacio. Se ajustó los lentes. Miró a Valeria con la expresión neutra de quien acaba de entender que el caso que aceptó es diferente al que le contaron. Valeria giró sobre sus talones y caminó hacia la camioneta sin decir una palabra más. El abogado la siguió después de un momento de duda. La puerta se cerró. El motor arrancó. Las 2 camionetas se fueron por el camino de tierra levantando una nube de polvo que tardó en bajar. Y Rodrigo se quedó solo, parado en medio de la tierra de sus padres, con el teléfono todavía en la mano y los ojos fijos en el suelo, como un hombre que acaba de ver el mapa completo de un lugar donde ha estado perdido mucho tiempo. Don Ernesto lo miró desde donde estaba. No dijo nada todavía, pero tampoco se fue. 4 meses después, Rancho Nogales olía a pan recién hecho. Era temprano, poco más de las 6 de la mañana, y don Ernesto ya estaba afuera. Se había levantado antes de que el gallo cantara, como siempre, como toda su vida. Se puso los guaraches, el pantalón de trabajo, y salió al patio de la casa que él mismo había reparado piedra por piedra durante las últimas semanas. El aire de Michoacán en julio era fresco y limpio, con ese olor a tierra mojada de la madrugada que ninguna ciudad del mundo podía fabricar. Fue al corral. Esperanza lo miró con sus ojos grandes y tranquilos, igual que siempre. A su lado, los 2 becerros que ya no eran tan pequeños se movían con esa torpeza graciosa de los animales jóvenes. Don Ernesto les revisó las patas, el lomo, la panza, lo mismo que hacía cada mañana en Morelia, en otro corral, en otra vida. «Buenos días», les dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Y lo era. Adentro de la casa, Carmen ya tenía el fogón encendido. El queso de la semana anterior estaba curado y listo para empacar. Lupita llegaría a las 8 para llevarlo al mercado de San Bartolo, donde el tendero ya los esperaba con el encargo más grande que habían recibido hasta ahora. 40 piezas para un restaurante de Morelia que había probado el producto y quería más. Carmen había tenido que levantarse 1 hora antes toda la semana para cumplir. Lo había hecho sin quejarse, con esa energía que tienen las personas cuando trabajan en algo que es verdaderamente suyo. Don Ernesto se sentó en su lugar afuera, con el café entre las manos, y miró la tierra que se extendía frente a él. El huerto tenía ya 3 hileras de jitomate, 2 de chile, y al fondo, los árboles frutales del abuelo que habían sobrevivido décadas de abandono, y que este año, por primera vez en mucho tiempo, estaban cargados de fruta. Pensó en la casa de Morelia, en las paredes que había construido ladrillo por ladrillo, en las fotografías que había dejado colgadas. No sintió dolor. Sintió algo más parecido a la comprensión. Esa claridad que solo llega cuando el tiempo ha hecho su trabajo. Aquella casa la construí con mis manos, pensó. Esta tierra la construí con mi alma. Fue entonces cuando don Sixto apareció por el camino.
caminando con esa lentitud suya que no era prisa ni pereza, sino el ritmo exacto de quien ya sabe a dónde va. Traía algo en la mano, un sobre, pero no amarillo como el de Carmen. Este era blanco, con membrete oficial del gobierno del estado. «Llegó ayer en la tarde», dijo Sixto, poniéndolo sobre la mesa. «Lo firmaste tú, pero creo que es para los dos». Don Ernesto lo abrió despacio. Era una carta del Organismo Estatal de Gestión Hídrica de Michoacán. En ella se confirmaba que, tras el estudio de los manantiales subterráneos de Rancho Nogales, el gobierno del estado había decidido iniciar un programa de conservación y aprovechamiento responsable del recurso. Como propietaria legal del terreno donde se encontraba la principal zona de recarga, Carmen Isadora Fuentes de Villanueva tendría derecho a una compensación anual por la conservación del área, además de participar en el Comité de Gestión Comunitaria del Agua. No era una fortuna, pero era suficiente, más que suficiente para vivir con dignidad, para seguir con el queso, para arreglar lo que faltaba en la casa, para no depender de nadie. Don Ernesto leyó la carta 2 veces, luego la dobló y la guardó en el bolsillo de la camisa, junto al pecho. Carmen llamó. Ella asomó desde la puerta de la cocina con el trapo en la mano. Él no dijo nada. Solo sacó la carta y se la extendió. Carmen la leyó de pie, en el umbral. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo. Cuando terminó, la dobló igual que él, con cuidado, y se la devolvió. «Dios aprieta», dijo simplemente, «pero no ahorca». Y volvió a su cocina. Fue al mediodía cuando llegó el carro de Rodrigo. Don Ernesto lo vio venir desde lejos por el camino de tierra. Lo reconoció por la manera de manejar, despacio, como quien no está seguro de ser bienvenido. El carro se detuvo frente al portón. Rodrigo bajó solo. Sin corbata esta vez, sin Valeria, sin abogado. Solo él, con una camisa sencilla y el peso visible de los meses en la cara. Se quedó parado junto al portón, sin tocar, como si esperara una señal. Don Ernesto lo miraba desde su silla. Los segundos pasaron. Luego don Ernesto se levantó. Caminó hasta el portón, lo abrió. Rodrigo entró despacio. Se detuvieron frente a frente, a 1 metro de distancia, y por un momento ninguno de los dos supo qué hacer con las manos ni con los ojos. «No tengo derecho a pedirte nada», papá, dijo Rodrigo al fin, con una voz que no intentaba disimular nada. Don Ernesto lo miró largo tiempo. Miró esa cara que conocía desde el primer día que existió en el mundo. La cara de un hombre que había cometido un error enorme y que por primera vez no buscaba excusas para cubrirlo. No dijo, «No tienes». Pausa. «Pero eres mi hijo». Otra pausa, más corta. Y eso no lo borra nadie. No fue un abrazo, no fue llanto. Fue simplemente don Ernesto poniéndole una mano en el hombro a su hijo y volviéndose hacia la casa. «Hay frijoles», dijo, caminando. «Siéntate». Rodrigo se quedó quieto un momento, cerró los ojos. Exhaló. Y siguió a su padre. Esa tarde, sentados todos a la mesa, con el queso de Carmen en el centro, los becerros de Esperanza asomando por la ventana del corral, y el sol de julio cayendo sobre Nogales como si el pueblo entero estuviera despertando de un sueño muy largo, don Ernesto miró todo lo que había a su alrededor. A Carmen, que reía con Lupita por algo que él no había escuchado. A Tomás, que discutía amigablemente con don Sixto sobre la mejor manera de limpiar el canal de riego. A Rodrigo, callado, comiendo despacio, con los ojos puestos en la mesa pero los hombros un poco menos tensos que cuando llegó. Y a Esperanza, visible desde la ventana, que masticaba hierba con su calma de siempre, como si nunca hubiera dudado de que esto era exactamente cómo tenía que terminar. Don Ernesto no dijo nada. No necesitaba decirlo, porque hay cosas que la tierra guarda para los que saben esperarla, para los que no se doblan aunque los empujen, para los que siguen caminando aunque no sepan a dónde van, para los que tienen la sabiduría de seguir a una vaca vieja cuando ésta decide tomar el camino de la derecha. Y a veces, solo a veces, la vida les devuelve todo con intereses. La historia de don Ernesto y doña Carmen no es solo la historia de 2 personas que perdieron una casa y encontraron una tierra.
Es la historia de algo que muchos conocemos pero pocos sabemos nombrar. La capacidad de no romperse cuando la vida empuja con fuerza. Ellos no ganaron porque tuvieron suerte. Ganaron porque siguieron caminando cuando lo más fácil era quedarse en el dolor. Porque a veces la vida nos quita lo que creíamos nuestro para mostrarnos lo que siempre fue nuestro de verdad. Como dijo don Ernesto una noche mirando las estrellas, la tierra nunca miente, y la gente que la trabaja tampoco. La pregunta no es si alguien nos va a abandonar. La pregunta es si tendremos el valor de seguir adelante, aunque lo único que nos quede sea una vaca y un camino sin nombre. Don Ernesto y Carmen lo tuvieron. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Si esta historia te llegó al corazón, compártela. Porque hay personas que necesitan escuchar hoy que la dignidad no tiene edad ni fecha de vencimiento. Dale like, suscríbete y activa la campana. Porque aquí, la vida aunque aprieta, nunca ahorca. Nos vemos en la próxima.